Hola, buenos días a todos. Vamos a seguir con la asignatura de fabricación asistida por ordenador 2 del máster en diseño y fabricación. En la planificación hoy tocaba el tema 4 de planificación de procesos, pero ese tema lo vamos a dejar para más adelante. Es un tema teórico que es también digamos, una revisión de muchos de los contenidos que ya habéis visto en grado y de momento lo vamos a dejar para avanzar las sesiones prácticas. ¿Vale? Las sesiones prácticas que como lo que requerimos es el uso de SolidWorks y tenéis todos acceso desde casa, pues podemos hacerla de esta manera virtual. ¿Vale? La sesión la idea de la sesión es seguir un poco el guión. Tenéis el guión y las piezas ejemplo en el aula virtual. Vamos a seguir un poco el guión. Veréis conmigo, yo iré haciendo lo que es la práctica con SolidWorks. Como es un vídeo, podéis ir hacia atrás cuando os perdáis y así pues podemos hacer esta práctica de manera más o menos rápida, a lo mejor en media hora y ya después podéis hacer el ejercicio que está por resolver por vuestra parte, ¿vale? Así practicáis un poco con el programa, ¿vale? Esa es un poco la idea. De esta práctica, pues lo que podemos hacer es que subáis el ejercicio al final de la sesión en el aula virtual, no como nota de evaluación continua, porque no la voy a tener en cuenta, ya que es el trabajo que tenéis que hacer, pero sí como una manera de ver que estáis haciendo el trabajo online, ¿vale? De seguimiento. Vale, pues el laboratorio es el laboratorio 2. El laboratorio 1 fue lo que es la programación manual con CNC Simulator y Windows Plus. Y hoy ya comenzamos con lo que es la parte de CAM, la realización de programas pero asistido por ordenador. Es decir, es el programa el que va a crear las trayectorias por nosotros. Y nosotros solo vamos a dar la información sobre condiciones de corte, estrategias de corte, la planificación de procesos como la queremos, qué herramientas de corte, pero todo lo que es el código lo generará el programa por nosotros. Vale, vamos a utilizar el SolidWorks CAM, es decir, es el CAM integrado dentro de SolidWorks. Vale, entonces comenzamos ya en la parte de arrancando el SolidWorks. Vale, si arrancamos el SolidWorks y abrimos la pieza es el laboratorio 2. Es lo que tenéis en el aula virtual, ¿vale? Es esta pieza de aquí. La idea es que hagamos un poco la planificación de procesos y hagamos la creación del programa de control numérico que fabricaría, que obtendría esta pieza partiendo de un tocho de partida prismático. ¿Vale? Es un poco el objetivo de esta sesión. Entonces vamos a ver así por encima, como es la primera sesión de CAM, vamos a ver un poco qué cosas tenemos en CAM dentro de SolidWorks y así pues seremos capaces al final de hacer un pequeño programa que nos genere como resultado esta pieza mecanizada. Primero que nada, os tienen que aparecer aquí estas pestañas, estas tres. Esta de la derecha es de Plastics, que es para análisis de plásticos, de inyección de plásticos. Las que queremos que nos aparezcan ahora son estas tres, ¿vale? El primero es los rasgos, los elementos característicos de la pieza dentro de CAM, el árbol de operaciones y las herramientas de corte. ¿Vale? Estas tres os tienen que aparecer. Si no os aparecen es porque no tenéis cargado el plugin de CAM. ¿Vale? Esto lo tenéis aquí en herramientas, complementos. Aquí os debe de aparecer los complementos que están activos y tiene que estar activo el CAM. ¿Vale? El CAM 2018. Si no lo estuviera, me lo decís, porque en teoría la versión estudiante lo tiene que tener integrado, ¿vale? Si os habéis hecho la instalación correctamente. Fijaos, SolidWorks CAM 2018. Fijaos que tiene que estar activo el complemento, ¿vale? Lo revisáis y si no lo tenéis activo, lo activáis. Bueno, pues ya sabiendo que tenemos estas tres pestañas, que es lo que vamos a ir trabajando, este es el árbol del modelo y nosotros vamos a estar trabajando en estas tres pestañas. ¿Vale? Comenzamos con la primera. La primera son los rasgos, ¿vale? Los elementos característicos. Aquí vamos a identificar los elementos característicos que tiene esta pieza. Por ejemplo, esto es una cajera, estos son unos taladros, ¿vale? Pues eso tiene que aparecer aquí. Es un reconocimiento de elementos característicos. Y en base a esos elementos luego realizaremos las estrategias de corte. ¿Cómo hacemos una cajera? ¿Cómo hacemos un taladrado? Pues lo iremos viendo con las estrategias de corte que ya están predefinidas en SolidWorks. Vale, antes de entrar en ese detalle, lo primero que habría que hacer es, bueno, pues si voy a mecanizar esta pieza, primero vamos a configurar
el proceso mecanizado, ¿no? Vamos a decir qué máquina herramienta vamos a utilizar y cuál es el tocho de partida y el cero pieza, ¿vale? El sistema de coordenadas que vamos a utilizar para generar las coordenadas. ¿Vale? Empezaríamos con lo que es la máquina herramienta. Esta opción que veis aquí, máquina, si pinchamos dos veces, nos sale la máquina herramienta que tenemos disponible. ¿Vale? A mí se me ha activado aquí la torreta, pero sería aquí en máquinas. Tenemos estas máquinas herramientas, que son las que vienen por defecto en SolidWorks, salvo esta última. Esta última no la tendréis vosotros porque yo la tengo ya que he creado y he cargado un fichero de configuración de nuestra máquina, la del taller, que es la que vosotros utilizaréis para el trabajo. ¿Vale? Pero estas otras tres sí que os tienen que aparecer. Es una fresadora de 2 ejes y medio, de 4 ejes y de 5. ¿Vale? Nosotros vamos a seleccionar esta para esta práctica, ¿vale? Que sería la fresadora que tiene por defecto de control numérico SolidWorks. ¿Vale? Aquí tenéis un poco las características. La máxima velocidad del cabezal son 12.000 RPM, máximo avance 16.500 milímetros por minuto, etcétera. ¿Vale? Vamos a seleccionar esta fresadora y dentro de esa fresadora podemos seleccionar diferentes carruseles, diferentes digamos almacenes de herramientas. Por defecto está definida la Tool Crib 2, ¿vale? Que sería el carrusel número 2, con estas 12 fresas, estas 12 herramientas de corte. ¿Vale? Veis que podemos tener, en mi caso, la del taller, que sería esta de aquí. Podríamos tener una vacía, ¿vale? Hasta que no la seleccionamos, si ponemos aquí seleccionar, vemos que esta está vacía, las herramientas que hay aquí. Si ponemos la del taller y seleccionamos, tendríamos las herramientas del taller, ¿vale? Que vosotros no lo tendréis porque no lo tenéis cargado este fichero. Entonces nos vamos a quedar con el 2, ¿vale? Estas son las herramientas que tenemos para hacer este mecanizado, ¿vale? Si os fijáis, nos dicen una fresa plana, esto significa 6 milímetros de carburo, CRBs de carburo, con 2 filos de corte, ¿vale? Y 19 milímetros, que sería el filo de corte, ¿vale? Luego tenemos una fresa esférica, ¿vale? Punta esférica, un plato para planear de 50 milímetros de diámetro, etcétera, ¿vale? Aquí tenemos un poco lo que son las herramientas. Podemos editar las herramientas desde aquí o añadir más herramientas. Si tenemos más de 12, podemos añadirlas desde este menú. ¿Vale? Vamos a dejarlo de momento así, con estas 12 que tiene el SolidWorks por defecto. Otra parte importante es el postprocesador. ¿Vale? Recordar que os dije en clase que lo que muchas veces los problemas que había en el CAM es tú generas las trayectorias, el sistema, el programa te genera las trayectorias, el código, pero luego vas a la máquina y no funciona correctamente el programa. Eso es porque ha habido un error de postprocesado. La traducción, digamos, que hay del lenguaje del código que va a entender la máquina no ha sido correcto. Entonces el postprocesador es el traductor, ¿no? El que me va a pasar de las estrategias de corte que tengo aquí en SolidWorks al lenguaje máquina que entiende mi control. Entonces aquí tenemos varios tipos de postprocesadores, ¿vale? Para máquinas pues muy conocidas o controladores muy conocidos. Tenemos Fagor, tenemos Fanuc, ¿vale? Tenemos Hash. Este que veis aquí, Heidenhain, sería para nuestra máquina. Entonces para vuestro proyecto tenéis que utilizar este control, Heidenhain, ¿vale? Entonces aquí tendríamos que decidir cuál es el traductor para nuestra máquina herramienta. En este caso vamos a dejarlo el primero porque es a modo de práctica de introducción, el primer postprocesador, ¿vale? Sería por defecto, no habríamos tocado nada. Y luego pues tenemos algunas otras opciones que no vamos a entrar, ¿vale? Básicamente máquina, postprocesador y herramientas. ¿Vale? Vamos a poner cancelar porque no hemos hecho ningún cambio realmente. ¿Vale? Lo que hemos decidido es dejar la que venía por defecto al abrir el fichero, que es la fresadora de control numérico de 2 ejes y medio. Ahora pasamos a lo que es el tocho. ¿Cuál es el bruto de partida? Entonces seleccionamos el gestor y aquí nos define cómo queremos, nos da la opción de cómo queremos definir el tocho de partida. Aquí es importante que deberíamos de indicar cuál es el material que vamos a mecanizar. Esto es importante porque ya luego más adelante veremos que las condiciones de corte para el mecanizado se van a obtener de una base de datos dentro de SolidWorks, y esa base de datos requiere básicamente conocer cuál es el material que vamos a mecanizar
y cuáles son las herramientas de corte o el material de las herramientas de corte que estamos empleando. Entonces es fundamental aquí escoger el material correctamente, ¿vale? Para esta práctica vamos a suponer que es una aleación de aluminio 60-61. Y luego tendríamos aquí las dimensiones del tocho de partida. Para definir el tocho de partida podemos hacerlo con una caja, que sería esta opción, o bien podemos hacerlo pues haciendo un croquis, para hacer un croquis, una extrusión y decir que ese es mi bruto de partida. Podemos cargar un fichero STL o cargar un fichero CAD para indicar que ese es mi bruto de partida. ¿Vale? Esto tendría sentido si, por ejemplo, viene de una pieza de forja, una pieza de moldeo y quiero mecanizar esa pieza. Pues esa pieza es una pieza irregular, no es un tocho prismático, ¿no? En nuestro caso suponemos que es un tocho prismático y que simplemente tiene las mismas dimensiones que esta pieza, pero tiene 2 milímetros más alto aquí arriba, en esta superficie. Entonces vamos a decir que nuestro bruto es una caja y que va a tener 2 milímetros en la dirección X, en la dirección Y positiva. Si os fijáis aquí, tenemos este sistema de coordenadas Y, Z y X, con lo cual 2 milímetros en positivo de la Y significa que vamos a tener 2 milímetros más en esta dirección. Si pusiéramos 2 milímetros más en la Y negativa, lo que significa es que tendríamos 2 milímetros más aquí abajo. ¿Lo veis? Que ha crecido y ahora tenemos 2 milímetros más aquí abajo. ¿Vale? Yo no quiero mecanizar la parte de abajo, simplemente quiero planear esos 2 milímetros de sobreespesor y luego realizar las diferentes operaciones. Entonces vamos a suponer que nuestro tocho de partida tiene las mismas dimensiones que mi pieza, salvo 2 milímetros por arriba en Z, ¿vale? Que es lo que veis aquí. ¿Vale? Pues con esto ya tendríamos definido material y bruto de partida. Ponemos OK y tenemos el bruto de partida. Venimos aquí y ya nos ilumina el bruto de partida. Y ahora me falta el sistema de coordenadas. Recordad que el sistema de coordenadas es muy importante porque nuestras trayectorias, las trayectorias de la herramienta de corte, viene definido en base a un sistema de coordenadas. Y ese sistema de coordenadas tiene que ser el mismo que el que nosotros luego demos, digamos, creemos en nuestra máquina herramienta. Cuando físicamente llevemos la pieza, el tocho de partida, tenemos que hacer el cero el mismo que el que estamos simulando aquí, obviamente, si no, no va a tener ningún sentido el programa que lancemos. Entonces, vamos a definir el cero. Entonces, el cero pues, suele ser un punto bien definido por el utillaje o bien definido por el bruto de partida si son piezas únicas o similar. Nosotros aquí, a modo de ejemplo, vamos a suponer que el tocho está pues en uno de estos vértices. Vamos a poner lo que está aquí, el sistema de coordenadas está en este punto de aquí. ¿Vale? Este va a ser mi sistema de coordenadas. La esquina del tocho. ¿Vale? Si hubiera puesto esto todo aquí sería de la pieza. No, vamos a decir que el sistema de coordenadas está en la esquina de este tocho de partida. Y ahora me faltaría indicar las coordenadas. La orientación de los ejes de coordenadas. ¿Vale? La orientación del eje X, pues vamos a indicar que esto va a ser X, esta dirección, la Y va a ser esta otra dirección y la Z va a ser hacia arriba. ¿Vale? Tiene que ser de esa manera, por lo tanto yo pondría la pieza tal cual veis así sobre la mesa de la máquina herramienta. Entonces vamos a decir que la dirección de la X va a ser esta arista, ¿vale? Veis que ahora se ha puesto aquí la X. Y ahora vamos a decir que la Y es esta otra arista de aquí. ¿Vale? Y la Y ha cogido esa arista. Lo único que ha cogido el sentido contrario. Yo quiero que la Y sea hacia arriba, porque la Z tiene que ser hacia arriba. La Z tiene que ser siempre positiva, recordad los sistemas de coordenadas que vimos en clase. Entonces, si le cambio la orientación aquí, ya tengo la Y positivo. ¿Vale? La Y positivo y la Z positivo. Ya tengo el sistema de coordenadas correctamente definido. Le damos a OK y ya tenemos el sistema de coordenadas correctamente definido. ¿Vale? Ahí lo tenéis, sistema de coordenadas y el bruto de partida. Pues muy bien, ya tenemos la configuración, lo único que nos falta es indicar lo que es el plano de trabajo. El plano de trabajo sería desde dónde va a atacar la herramienta de corte la pieza. Como veis aquí, pone una flecha hacia abajo, con lo cual eso significa que la herramienta vendría de arriba abajo a mecanizar. ¿Vale? Eso es correcto. Eso viene dado así por el Z que acabamos de definir. Si yo quisiera mecanizar por aquí abajo, en la parte de abajo de la pieza,
pues entonces lo que tendría que hacer es generar otro plano de trabajo, ¿vale? Y tener como dos subfases, ¿no? Que sería una primera fase con este amarre mecanizando por arriba y otra subfase mecanizando por abajo. Tendría que soltar la pieza, darle la vuelta y volver a amarrar, ¿vale? Esas son las subfases que habría que tener en cuenta, ¿vale? Esto un poco lo veremos también en el tema 4, lo que son fases, subfases, etcétera, pero bueno, me adelanto un poco para que suene la terminología. Bueno, entonces pues ya tenemos un poco lo que es la configuración. Ahora lo que nos faltaría es crear los rasgos característicos, ¿vale? Es decir, tenemos que indicar al programa que esto es una cajera, que estos son unos taladros y que lo que quiero hacer yo es un planeado por arriba. Entonces, hay dos maneras de hacer esto. O bien nosotros lo hacemos manualmente y vamos dando de alta aquí los rasgos característicos, los elementos característicos, o bien hacemos que el programa lo busque por nosotros, ¿vale? Entonces una de las ventajas que tienen los CAM es que está casi todo automatizado. Podemos dejar que sea el programa el que extraiga los rasgos e incluso que nos diga cómo va a mecanizar esos rasgos, ¿vale? Es un poco lo que vamos a ver en este programa. Entonces vamos a extraer los rasgos. Antes de eso, antes que nada, vamos a ver un poco lo que sería la parte de las propiedades, ¿vale? Entonces aquí tenemos opciones de SolidWorks CAM. Antes de extraer los rasgos, aquí nos dice qué rasgos vamos a extraer. Veis que pone rasgos. Los rasgos automáticos que va a extraer el programa son agujeros, machos, caras, salidas y redondeos y podría también perímetro. ¿Vale? Es un poco lo que es capaz el de reconocer. Veremos en otras prácticas que hay cosas que no es capaz de reconocer y lo tenemos que dar de alta nosotros manualmente. ¿Vale? En esta sesión, como es sencillo, no va a hacer falta. ¿Vale? Entonces, aseguraos de que esté así un poco la configuración para que os salga el mismo resultado. ¿Vale? Entonces, vamos a pedir al programa que extraiga los rasgos. ¿Vale? Entonces, para eso habrá que ir a esta opción que veis aquí, que pone extraer rasgos mecanizables. ¿Vale? Entonces al poner extraer rasgos mecanizables, el programa hace una búsqueda y extrae los rasgos. Fijaos, nos dice que debajo del plano de trabajo 1, que es para esta subfase, este amarre donde se va a ir mecanizando por arriba, vamos a hacer un primer rasgo, que sería un planeado, para planear esta cara. Encuentra otro rasgo otro elemento característico rasgo, que es esta cajera de aquí, perdón, esta cajera abierta, que es el perfil, este perfilado. Luego encuentra como otro rasgo esta cajera y por último encuentra como rasgo característico 3 taladros, que los agrupa porque los 3 taladros tienen la misma dimensión y profundidad. ¿Vale? Entonces, estos son los elementos que ha encontrado el programa. Si nos hiciera falta algo más que no lo ha encontrado, que por ejemplo la cajera no lo ha encontrado, lo que haríamos sería darla de alta a nosotros de manera individual, ¿no? de forma manual. No es el caso, ha detectado todos los elementos que queremos mecanizar. ¿Vale? Si os fijáis, está esto en azul. Si está en azul significa que simplemente ha encontrado el rasgo, pero aún no ha creado la estrategia de corte asociada. ¿Vale? Entonces fijaos, tenemos 3 pestañas. Esta primera pestaña son rasgos y acabamos de definir los rasgos. Esta segunda pestaña son las estrategias de corte o digamos las operaciones de mecanizado concretas que ya vamos a hacer. Aún está en blanco. Está en blanco porque aún no las hemos generado. Tenemos que generarlas desde aquí. Y luego esta última pestaña son las herramientas de corte. Si os fijáis, tenemos las 2 herramientas que tenía el carrusel número 2. ¿Vale? Y también está en azul. Significa que no están siendo utilizadas de momento. No están siendo utilizadas de momento porque aún no hemos creado ninguna operación. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es generar las operaciones. Pero antes de generar las operaciones, tenemos que entender un poco cómo funciona la parte de las operaciones en base a rasgos. Si os fijáis aquí, por ejemplo, tenemos rasgo planeado 1 y entre corchetes pone finish. Luego tenemos cajera abierta y pone rough y finish. ¿Vale? Lo que veis ahí entre corchetes es la estrategia de corte. ¿Vale? Entonces las estrategias de corte están definidas
en la base de datos del programa, ¿vale? Fijaos, por ejemplo, aquí. Tenemos esta cajera rectangular, o bueno, vamos a probar con el agujero. Si pinchamos 2 veces al agujero, nos dice, tenemos 3 taladros, la matriz de la profundidad son 20 milímetros, diámetro 5, ángulo de punta, y nos dicen la estrategia. La estrategia de corte en este caso es un taladrado. Y si os fijáis aquí a la derecha nos dice, vale, la estrategia drill, que se llama así en esta base de datos, supone que se va a utilizar un centrador, en este caso con diámetro 2,1 milímetros, y va a hacer una pasada de 5 milímetros. Profundidad de mecanizado, ahí lo tenéis, 4,078. Y después de hacer esta operación, va a hacer una operación de taladrado con una broca. Y la broca sí que va a ser con una profundidad de 21,501, ¿vale? Sería por la punta de la broca, ¿vale? ¿Qué diferentes estrategias puede haber para un agujero? Tenéis todas estas. A lo mejor uno puede decir, no, yo no quiero hacer esta operación, yo quiero utilizar una estrategia de bore que sería mandrinado. ¿Qué supone una operación de mandrinado? Una operación de mandrinado significa hacer un centrado primero en el agujero, luego taladrar con una broca y luego mandrinar, que sería para acabar el agujero con muy buena calidad superficial. ¿Vale? Hay otras estrategias. Esto sería un escariado, esto sería un roscado. Imaginaos que este agujero es está roscado, pues tenemos que cambiar a esta estrategia de corte. Entonces, cuando creemos las operaciones, con la estrategia de roscado me va a crear una operación de mecanizado que será de centrado, otra que será de taladrado con una broca y otra que será de roscado. ¿Vale? Entonces, fijaos que es muy importante definir la estrategia correcta antes de generar las operaciones, porque las operaciones se basan en esa estrategia que hayamos seleccionado. ¿Vale? El drill only es simplemente un taladrado, sin hacer un centrado, una operación de centrado inicial. ¿Vale? Vamos a dejar aquí en drill, ¿vale? Esta operación. ¿Vale? Entonces ahí podemos nosotros seleccionar algunas de las opciones que hay. Lo que es interesante es esto exactamente cómo funciona bueno, cómo funciona en SolidWorks todo este tipo de estrategias de corte. Pues eso lo tenéis aquí, en lo que es la base de datos tecnológica. Si pincháis en la base de datos tecnológica vais a ver un poco cómo se definen las estrategias de corte. Entonces aquí tenemos máquinas herramientas, aquí puedes definir la máquina herramienta con las características de velocidades máximas, de avance, de revoluciones, etcétera. Y aquí podemos hacer lo mismo con las torretas, con lo que son los carruseles de herramientas de corte, y en este punto de aquí tenemos las estrategias. Entonces si pinchamos a rasgos de operaciones, aquí podríamos nosotros cambiar las estrategias de corte. ¿Vale? Imaginad que yo para los taladrados pues quiero que siempre haya una operación de taladrado y retaladrado, porque siempre quiero hacer un taladro a partir de cierto diámetro por pasos, poco a poco. Pues tendría que configurarlo aquí, en este menú que existe en SolidWorks. ¿Vale? Entonces, para que os hagáis una idea, fijaos, aquí tenemos el rasgo, que es agujero, y la estrategia. Nos dice que tenemos 6 opciones dentro de la estrategia taladrado, 6 opciones dentro de la estrategia de mandrinado, ¿vale? Y así sucesivamente. Fijaos en la estrategia de taladrado. La estrategia de taladrado nos dice, si el agujero hemos puesto que la estrategia es de taladrado, entra aquí y dice, vale, si el agujero es ciego para cualquier material y el diámetro va entre 0 y 25 y la profundidad es entre 0 y 1000, es decir, cualquier profundidad, entonces si cumple esta opción, las operaciones que vamos a realizar es un centrado y un taladrado. ¿Y el centrado con qué herramienta? Con el que tenéis aquí, con una herramienta que cumpla este criterio de diámetros y una profundidad de 0,9 el diámetro de la herramienta. El taladrado, ¿con qué herramienta haría el taladrado? Pues con el diámetro del agujero que vamos a taladrar, y la profundidad, pues la profundidad del rasgo que estamos taladrando. ¿Vale? Es interesante que, por ejemplo, si os fijáis, imaginaos que el taladro que vamos a hacer es un taladro ciego, pero que tiene un diámetro mayor de 25. ¿Qué pasaría? Pues que automáticamente se entraría el programa en esta opción. Un taladro ciego de mayor de 25, y en ese caso, ¿qué pasa? Que la estrategia de corte cambia.
y tendríamos un centrado, un taladrado y luego con una fresa, como es un agujero muy grande, que es de más de 25 milímetros, en lugar de ir taladrando con brocas más grandes, pasaríamos a utilizar una fresa. Y con una fresa desbastaríamos y con otra fresa haríamos el acabado de ese agujero, que prácticamente sería una cajera, porque tiene un diámetro mayor de 25. ¿Vale? Entonces, esto, que no es la idea, es que trabajéis configurando la base de datos tecnológica, simplemente es que veis que este es un poco el cerebro del programa, y lo que hace es, en base a los rasgos que identifica, entra en estas tablas y define o genera las operaciones en base a estas condiciones. ¿Vale? Es interesante que lo entendáis esto. ¿Vale? Entonces vamos a cerrar este apartado y vamos a pasar a generar las operaciones. ¿Vale? Entonces, para generar las operaciones es pulsar este botón que es generar plan de operaciones. ¿Vale? Lo que hacemos es pasar a la otra pestaña. Fijaos que estábamos en esta pestaña. Ahora esta pestaña ya está en negrita, porque lo que hemos hecho es generar las operaciones. Y si venimos aquí a la otra pestaña, hemos generado las operaciones. Tenemos una operación de planeado, que podéis ver ahí en el dibujo, una operación de desbaste para lo que es todo lo que es el perfilado, una operación de contorneado para acabar el perfilado, dos operaciones de desbaste y contorneado, que es para la cajera, y luego tenemos un centrado y un taladrado, que es para los tres agujeros. ¿Vale? Entonces, esto sería la aplicación de los resultados de esa base de datos tecnológica que hemos visto antes, con los rasgos anteriores. Esto está en azul, significa que aún no se ha generado la siguiente etapa, que son las trayectorias. ¿Vale? Entonces aquí tenemos rasgos, aquí tenemos operaciones y ahora nos falta de aquí saltar a trayectorias. Lo que son estas operaciones, lo que tenemos aquí entre corchetes son las herramientas de corte. Para el planeado se va a utilizar una herramienta de 50 milímetros, para el desbaste una fresa plana de 6 milímetros, ¿vale? Con el código T01, etc. Y si veis aquí, tenemos un signo de exclamación, ¿vale? Entonces, si pulsáis aquí, ¿qué errores hay? Para que nos diga qué está pasando, porque hay una exclamación ahí. Veis que nos dice, la herramienta seleccionada no estaba en la torreta. Entonces, lo que ha hecho es montar una nueva herramienta porque no existía esa herramienta, ¿vale? Entonces, vamos a limpiar este error. Ya entendemos por qué nos sale ese error. Se ha ido el signo, la exclamación, y ahora fijaos lo que tenemos aquí en las herramientas. Si recordáis, teníamos 12 herramientas, no 13. El programa ha montado esta herramienta porque requiere una broca de 5 milímetros para hacer estos agujeros. Sin una broca de 5 milímetros estos agujeros no se pueden hacer. Y inicialmente en nuestro carrusel no teníamos una broca de 5 milímetros. ¿Vale? Por eso el programa nos ha avisado de que ha montado una nueva de 5 milímetros para poder hacer el programa. ¿Vale? Nosotros tenemos que tener en cuenta de que esta herramienta la tenemos que realmente montar en nuestra máquina y darle el código 13, la posición 13. ¿Vale? Aquí fijaos que las que están en negrita es que se van a utilizar y las que están en azul es que no se están utilizando. ¿Vale? Aquí el siguiente paso sería de aquí extraer o sacar las trayectorias. Para sacar las trayectorias habría que pulsar aquí, generar camino de herramienta, ¿vale? Pero antes de eso vamos a echar un vistazo a alguna de las herramientas, alguna de las operaciones, ¿vale? Si pinchamos aquí en el planeado, por ejemplo, 2 veces, nos sale este menú de aquí, ¿vale? Donde tenemos la herramienta de corte, la portafresas, ¿no? Lo que sería cómo se monta esa herramienta de corte en el cabezal. ¿Vale? Eso en cuanto a herramienta. Luego tenemos aquí, fijaos, las velocidades de corte. Estas son las velocidades de corte que nosotros deberíamos de revisar en un catálogo de herramientas y ver si efectivamente son correctas. Ahora mismo esto está definido por librería. Eso significa que el programa está utilizando su base de datos para estimar cuál sería la velocidad de corte adecuada para esta operación. Y se basa básicamente en qué material de corte estamos empleando, si son herramientas de carburo, herramientas de acero rápido, etcétera, y cuál es el material que estamos mecanizando, en este caso aluminio. Y en base a eso nos pone una velocidad de corte.
¿vale? Nosotros más adelante ya veremos que esto puede ser interesante cambiarlo o modificarlo en base a un catálogo un poco más preciso en cuanto a la operación en concreto que estemos haciendo. Vale, aquí tenéis otras características que son las estrategias, la entrada, lo que es el movimiento, el arco de entrada, digamos que sería pues también la manera de hacer acercamientos, etcétera. Vale, hay muchas opciones dentro de cada una de las operaciones. Vale, y aquí tenemos pues dos parámetros dentro de lo que es las retracciones o los movimientos rápidos que es interesante de tener en cuenta, ¿vale? Es el desplazamiento una cosa es el plano rápido y el otro es el plano de separación, que se dice, ¿vale? Si eso ahora esto luego lo revisamos en el PDF, pero esto es muy importante para saber dónde la herramienta de corte va a empezar a moverse a velocidad rápida y dónde va a empezar a moverse a velocidad baja para comenzar el corte, ¿vale? El G00 y el G01 que vimos nosotros en clase, ¿vale? Luego lo revisamos. ¿Vale? Entonces, bueno, estos son menús que podemos ver dentro de cada una de las operaciones. Vamos a generar un poco la simulación y así vemos la simulación y empezamos a hacer algunos cambios para ver errores, etcétera. ¿Vale? Hemos generado las operaciones, vamos a generar ahora las trayectorias. Pulsamos aquí en generar camino de herramienta y ya esto ha pasado a negro. Eso significa que ya se han generado las trayectorias. Si os fijáis, vamos poniéndonos encima de cada uno y nos sale las trayectorias que va a hacer. El contorneado sería ese perfilado final que hay de la pieza. Por ejemplo, el contorneado este de aquí sería el mecanizado final de la cajera, o la broca, que sería el taladrado final tras el punteado o el centrado, ¿no? Con el centrador. Vale, entonces se han generado ya las trayectorias. Y una vez que tenemos ya las trayectorias, el siguiente paso sería, bueno, ahora lo que quiero hacer es ver el resultado final y si la pieza acaba siendo la que yo estoy esperando o no, o hay alguna diferencia entre el resultado final y la pieza deseada. Entonces eso lo podemos ver aquí en simular camino de herramienta. Al pulsar simular camino de herramienta, lo que vamos a hacer es lanzar una simulación y ver cuál es el resultado final. Si dais a play, aquí tenéis un poco la velocidad. Yo le he puesto velocidad al máximo porque si no, digamos que a veces se me para la imagen. Vosotros podéis bajar la velocidad y verlo un poco con más detalle. ¿Vale? Fijaos, este sería el resultado. Entonces aquí lo que vemos es que la pieza pues parece que cumple con la geometría inicialmente prevista. Tenemos aquí alguna opción. Bueno, actualizar visualización en cada 100 movimientos significa que cada 100 líneas de código me resalta el resultado, ¿vale? Entonces esto sirve para hacer una simulación más rápida. Si le ponéis cada un movimiento, pues está refrescando y la simulación va más lento. Con esta opción mostrar diferencia es lo que debemos de hacer nosotros, sobre todo cara al trabajo o al examen, ¿vale? Aquí lo que tenemos es que hay un código de colores. A ver si sale. ¿Vale? Hay un código de colores la que nos indica cuál es la desviación respecto a la pieza final. ¿Vale? El código de colores 0 significa que la pieza es correcta, la pieza final corresponde a la pieza de diseño, pero los otros colores significa que hay o bien material que hemos cortado de más o bien material que nos falta por cortar. Entonces, salvo este color de aquí, que sería un poco por el error de faceteado, el error un poco de la simulación, esto sí que, lo que son las esquinas, sí que podemos ver que son errores debido al proceso de mecanizado, ¿vale? Porque este color sí que se está yendo pues prácticamente 0,2, 0,3 milímetros, ¿vale? Esto es porque si os fijáis, la herramienta que estamos utilizando para hacer este fresado, este cajeado, tiene un radio mayor a este radio de acuerdo, con lo cual es imposible llegar a generar este radio de acuerdo de forma correcta, ¿vale? Entonces, para corregir esto, lo que habría que hacer simplemente es, en la operación de contorno final, de acabado, cargar una herramienta que tenga un radio de acuerdo igual o menor al radio del radio de acuerdo de la pieza, ¿vale? Eso es lo que tendríamos que hacer. Quitando eso, el resto pues sería correcto. ¿Vale? Entonces aquí pues habríamos visto un poco la generación del código. También es interesante
tener en cuenta que aquí arriba nos sale las características de las operaciones una vez que se ha generado la trayectoria. Por ejemplo, en el contorneado final, pues nos dice que el tiempo de mecanizado va a ser de 0,25 minutos con estas condiciones de corte, el avance en el plano XY, el avance en el plano Z, la velocidad de giro a 12.000 RPM, que es la máxima que puede esta máquina herramienta, etcétera. ¿Vale? Hay mucha información aquí en esta pantalla. ¿Vale? Y bueno, aquí lo que tendríamos sería pues ya el resultado final, ¿vale? De la pieza. Imaginaos que lo que queremos hacer ya para verlo ya todo completo y luego pasamos a modificar algunas cosas, ya que lo que queremos hacer es generar el código. Hemos hecho lo que es los rasgos, hemos generado las operaciones, hemos generado las trayectorias, ya hemos visualizado, hemos simulado que efectivamente es correcto, quitando lo que es los radios de acuerdo de la cajera, y ya queremos generar el código para cargarlo a nuestra máquina herramienta. Pues eso sería lo que es aquí el postprocesado. Al poner aquí el postprocesado, el programa carga el postprocesador inicialmente que habíamos dicho que tenía nuestra máquina herramienta, si recordáis, nada más empezar. Entonces, utilizando ese postprocesador va a traducir o va a poner toda esta información de las trayectorias en código máquina. ¿Vale? Entonces vamos a poner aquí postprocesar, va a grabar un fichero, ¿vale? En nuestro caso vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Vamos a guardarlo el mismo. Y le damos aquí el play, que es una manera de que se vaya generando el código, ¿vale? Una vez que se ha acabado, lo que podemos hacer es abrir ese fichero que acabamos de crear, ¿vale? Entonces, si abrimos ese fichero que acabamos de crear, en mi caso está aquí, fijaos, este es el programa que cargaríamos a nuestra máquina herramienta. Si recordáis, estos son los códigos que nosotros hemos estado viendo en clase. ¿Vale? G91, G43, G91 coordenadas incrementales, G90 coordenadas absolutas, las posiciones X y Z, G00 movimiento rápido, G01 movimiento lineal, ¿vale? Entonces, aquí este es el programa en código ISO que cargaríamos a nuestra máquina. Si hubiéramos puesto otro postprocesador, a lo mejor el lenguaje sería un lenguaje diferente, ¿vale? Depende de la máquina herramienta. En este caso era un código estándar. ¿Vale? Entonces, este sería el fichero que llevamos al control. ¿Vale? Y ya podemos ejecutarlo en el control real de nuestra máquina herramienta. ¿Vale? Ese sería el último paso. ¿Vale? Entonces, fijaos que sería un poco el ciclo, lo habríamos cerrado, habríamos cogido y habríamos ya generado el código. ¿Vale? El programa también tiene un simulador de código, ¿vale? Entonces es interesante que lo conozcáis, que es este de aquí, SolidWorks CAM NC Editor. Esto es interesante porque a veces uno de los problemas que tenemos, como os había dicho antes, es la traducción del programa, el postprocesado. Entonces, para ver si ese programa traducido es correcto, lo que podemos hacer es simular el código que acabamos de generar. Ese fichero de texto que acabamos de generar son las trayectorias en código ISO. Entonces este programa lo que hace es simular ya ese fichero. Entonces podemos aquí coger y abrir el fichero, en este caso sería el laboratorio 2. ¿Vale? Aquí tenéis un poco el resultado. Podemos aquí en el editor abrir el código para también tener las dos vistas. Podemos poner aquí en ventana mosaico vertical y tenemos el código y este sería el resultado de la simulación de este código. ¿Vale? Entonces lo que podemos hacer es pues ejecutar vamos a hacerlo en grande, vamos a ejecutar la simulación, ¿vale? Entonces vamos a simular el código directamente, el código obtenido, no el fichero SolidWorks, ¿vale? Sino el código que acabamos de postprocesar. Aquí tenéis un poco las velocidades de simulación y esto sería el inicio de la simulación, ¿vale? Ya arranco directamente, pues aquí veis cómo realiza la trayectoria. ¿Vale? Entonces, si hubiera habido algún problema de postprocesado, nos daría un error aquí y nos avisaría. ¿Vale? De todas formas, para el trabajo, el proyecto, pues ya veréis cómo lo que nos puede pasar es que aquí incluso este programa nos diga que es correcto el postprocesado, pero luego vayamos a la máquina
y la máquina diga que no es correcto, que hay algún fallo, ¿vale? Entonces hay veces que incluso aquí este asistente que tenemos también para revisar el postprocesado pues no funcione 100% de fiable, ¿vale? Entonces pues siempre tendremos que ir a simularlo en máquina antes de lanzar, y ahí es donde veremos si hay fallos, ¿vale? Aquí se ve en diferentes colores movimientos rápido, en amarillo y en blanco los movimientos de corte. Vale, pues si vemos que esto no parece que haya ningún error, pues ya estaríamos dispuestos a ir a máquina herramienta y simularlo. Vale, vamos a cerrar este fichero. Vale, y ahí tendríamos un poco, así de manera muy rápida, explicada una introducción de SolidWorks CAM. ¿Vale? Vamos a seguir un poco lo que es el guión para ver si había algo importante que nos hayamos dejado, y pasamos a lo que son las colisiones, ¿vale? Que es interesante que lo veáis. ¿Vale? Esto que hemos visto aquí es cómo se genera, ¿vale? Esto es cómo se genera el cero pieza que habéis visto, y aquí era lo que os había dicho antes, que el plano rápido y el plano de separación, que era interesante que lo viéramos un poco con detalle, ¿vale? A posteriori. Pues vamos a verlo aquí un poco, porque es interesante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Vamos a verlo aquí, os lo explico así escribiendo, ¿vale? Entonces, lo que imaginaos que tenemos es pues una cajera, ¿vale? Que tenemos aquí, y lo que queremos hacer es hacer el mecanizado de esta cajera. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un cambio de herramienta. Entonces, aquí tenemos el cambio de herramienta y esta sería la herramienta, ¿vale? Entonces, al hacer el cambio de herramienta está muy lejos respecto de la pieza. Entonces, tiene que moverse a una velocidad muy rápida para ser eficiente. Pues un G00, como vimos en clase. Pues ese movimiento rápido lo hace hasta un plano, que es este plano de aquí, que es el plano rápido que teníais aquí en el... ¿Vale? ¿Vale? Lo que es el plano rápido. ¿Vale? Este plano rápido dice que está puesto a 25 milímetros de el bruto de partida. Entonces, en nuestro caso aquí, digamos que aquí tendríamos puesto 25 milímetros. A 25 milímetros la fresa pasa, deja de ir a G00, ¿vale? A priori. Ahora está el siguiente plano, este sería el plano rápido. El siguiente plano es el plano de seguridad o el plano de separación que pone en SolidWorks. Ese plano sería a cuánto de la geometría que quiero empezar a mecanizar la herramienta va a pasar a moverse a velocidad lenta. Entonces, llegaríamos aquí y de aquí hasta este otro plano seguiría yendo a G00. ¿Vale? Y esta sería la distancia de seguridad, que en este caso nos dice que es a superficie del rasgo a 5 milímetros, es decir, que estos son 5 milímetros. O sea, 5 milímetros antes de empezar a mecanizar, la fresa empieza a ir a una velocidad más reducida. ¿A qué velocidad va? A la que tenemos en el G01, en el fit que está puesto en las condiciones de corte en el programa. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre si por ejemplo tengo aquí dos cajeras y lo estoy haciendo a la vez? Pues la fresa vendría aquí, bajaría, entraría, haría este mecanizado y luego subiría, pero subiría hasta este plano de aquí. Esto iría a G00, luego se movería en esta dirección a G00 y ya luego esto volvería a bajar a G01, ¿vale? Y mecanizaría. No sería arriba al plano rápido, esto sería para los cambios de herramienta, ¿vale? Entonces tener en cuenta estos dos planos, el plano de separación que es este de aquí, que sería este de aquí, y el plano rápido, ¿vale? Eso es lo que os quería contar antes respecto a esta captura que veis aquí, ¿vale? Entonces hay veces que puede que por algún tipo de geometría determinada pues tengamos que subir esta distancia de seguridad para evitar colisiones. ¿Vale? Luego tenemos un poco lo que habíamos visto aquí de las operaciones. ¿Vale? Esto lo podéis revisar vosotros en casa. ¿Vale? Es así un poco la generación, la simulación, etcétera. Y aquí sería un poco las colisiones que quería explicaros, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poco las colisiones. Entonces, habéis visto que la simulación, que ha sido correcta, no ha dado ningún tipo de problema.
La ventaja de estos programas es que nos van a detectar cuando hay algún tipo de colisión. Entonces vamos a forzar algunas colisiones para que veáis qué posibles colisiones pueden haber. ¿Vale? Entonces la primera que vamos a hacer es una colisión que sería cuando vamos a hacer el contorneado. Entonces este contorneado de aquí, ¿vale? Veis que está haciendo ese contorneado. Este contorneado, fijaos, vamos a abrir el contorneado y tenemos una fresa con un filo de corte de 19 milímetros, ¿vale? Y está mecanizando, aquí son las profundidades de pasada, esto lo veremos en la próxima sesión. Está mecanizando de 3 milímetros en 3 milímetros, ¿veis? Entonces está bajando 3 milímetros, 3 milímetros, 3 milímetros. 3 milímetros con una herramienta de filo de 19 no hay ningún problema. Ahora imaginaos que esto lo cambiamos y tiene un filo de corte de 2 milímetros. ¿Qué va a pasar? Pues con 2 milímetros ¿vale? Ahí lo tenéis. Con 2 milímetros de filo de corte no puede cortar 3 milímetros. Entonces vamos a hacer la prueba y vamos a ver si el programa nos detecta este error. ¿Vale? Se ha cambiado, se va a modificar, efectivamente se va a modificar. ¿Vale? Entonces vamos a hacer la simulación ahora y vamos a ver si el programa nos detecta el fallo. Entonces pondríamos directamente simular, camino de herramienta, daríamos play y aquí al mecanizar nos da un aviso de colisión. ¿Vale? Está colisionando, está cortando con el mango de la herramienta porque no hay filo suficiente. ¿Vale? Entonces este tipo de errores nos va a avisar el programa. ¿Vale? Vamos a forzar a otro error más. ¿Vale? Vamos a volver a esta herramienta y ahora vamos a decir que bueno, que esto vuelve a ser 19. ¿Vale? Vuelve a ser 19. ¿Vale? Con lo cual este ya está arreglado. Pero ahora vamos a decir que por algún motivo, digamos que la fresa está muy metida y solo tiene una pequeña parte de voladizo, ¿no? Pues vamos a dejar que el voladizo es, pues no sé, de 8 milímetros, que supongo que será suficiente, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir aquí cuando intentemos hacer el contorneado con esta, ¿vale? Con esta fresa? Pues que va a golpear con el cabezal, ¿no? Con el porta herramientas, ¿vale? Entonces vamos a hacer esta prueba. Vamos a volver a simular y vamos a ver si el programa detecta que efectivamente hay una colisión del porta herramientas con el bruto de partida. ¿Vale? Efectivamente hay una colisión entre el porta y el tocho, porque la herramienta es demasiado corta. ¿Vale? Esto es interesante para cuando vayamos a mecanizar hacer operaciones de grabado, por ejemplo, que las fresas son de 1 milímetro y muy cortas, pues la colisión es fácil, ¿vale? En este caso no sería muy difícil que hubiera una colisión porque es pequeño el escalón que estamos mecanizando. ¿Vale? Vamos a devolverlo como estaba y vamos a hacer el último caso. Vamos a volverlo a dejar aquí con 25 para que no nos dé error. Vale, y el último caso está relacionado con lo que os había explicado antes del movimiento rápido. Si vamos a la operación, bueno, justamente esta de contorneado no. Si vamos a la de la cajera, la operación de desbaste inicial de la cajera, ¿vale? Este de aquí. A esta operación de desbaste vamos a decirle que los planos de seguridad vamos a cambiarlo. El plano rápido está a 25 milímetros del tocho, ¿vale? Y ahora vamos a decirle que el plano de separación respecto al rasgo está a menos 2,5. Si veis, menos 2,5 no tendría mucho sentido, ¿no? Porque estaríamos diciendo que estamos por aquí abajo, con lo cual la herramienta va a ir rápido hasta abajo del elemento característico, del inicio del mecanizado del elemento característico, con lo cual va a golpear, va a haber una rotura de herramienta seguro. ¿Vale? Esto es para forzar un ejemplo y que lo veáis. ¿Vale? Le ponemos menos 2,5 de manera que la fresa irá muy rápido hasta 2,5 por debajo del plano inicial. Entonces colisiona. Vamos a hacer la prueba.
¿vale? Entonces mecaniza y efectivamente cuando va a empezar a hacer el desbaste en esta cajera hay una colisión en rápido, ¿vale? En movimiento rápido. Esto sí que sería un fallo grave porque a la velocidad rápida que va un centro mecanizado parte la fresa y nos llevaríamos un buen susto. ¿Vale? Entonces serían pues los tres casos que podemos ver de típicas de errores que os saldrán cuando hagáis el trabajo. ¿Vale? Vamos a devolver aquí al 2,5 para que no nos dé fallo. ¿Vale? Entonces eso era un poco lo que estaba aquí en las simulaciones para que les echéis un vistazo. ¿Vale? Y por último sería lo que es la generación de las hojas de operaciones y ya el cambio, los cambios de diseño. ¿Vale? En la hoja de operaciones es interesante que el programa tiene automatizado una lista de resultados, ¿vale? De este proceso de planificación de operaciones. Entonces, eso lo podemos ver aquí en el plano de trabajo. Si vamos aquí al plano de trabajo, podemos darle a generar hojas de configuración. Generar hojas de configuración, yo le he puesto aquí el estilo de operaciones, únicamente operaciones. Podemos poner también que nos salgan las herramientas, la lista de herramientas que necesitamos. Yo lo he dejado solo en lista de operaciones para que me diga todas las operaciones que vamos a hacer y nos lo dé en una hoja Excel, ¿vale? Yo voy a copiar aquí el directorio donde se va a guardar, voy a copiarlo para luego poderlo abrir, ¿vale? Entonces lo dejamos todo por defecto y lo único que estamos haciendo es pues exportando la información y dando en un Excel toda la información relacionada con el plan de operaciones. ¿Vale? Una vez que lo hemos ejecutado, pues tendríamos que venir aquí y buscarlo. ¿Vale? Este sería donde se ha grabado la hoja. Y aquí tenéis el fichero, este de aquí, que es el que se acaba de generar. ¿Vale? Se tiene que abrir con el explorador. Y esto es un poco el resumen del plan de procesos que hemos realizado con SolidWorks. Hay una operación de planeado, está la longitud que se mecaniza con estas condiciones de corte, esta herramienta de corte y el tiempo de mecanizado correspondiente. ¿Vale? En la cajera abierta se hace con desbaste contorneado, la cajera rectangular se hace con 2 desbastes y un contorneado, etc. Y aquí tenéis los tiempos totales de operación. ¿Vale? Entonces es muy útil para pasar esta información a los operarios, ¿no? Para lo que es el mecanizado final. Vale, y por último vamos a ver un poco qué ocurre si hay un cambio de diseño, porque claro, a lo mejor ahora hacemos un cambio de diseño, por ejemplo, en este diámetro de aquí, en este taladro, vamos a modificarlo y vamos a hacer que en lugar de ser un taladro ciego, vamos a decir que sea un taladro pasante. ¿Vale? Entonces, si hemos hecho esto, ¿qué ocurre? Ahora mismo el mecanizado que hemos hecho anteriormente ya no nos vale. Entonces, la ventaja que tiene este tipo de programas, los CAM, es que automáticamente va a reconocer el cambio y nos va a modificar las trayectorias para evitar el rasgo que acabamos de cambiar y simplemente lo que tenemos que hacer es añadir ese nuevo rasgo. Fijaos, si nos vamos aquí y cambiamos a la pestaña de CAM, nos dice, se ha cambiado el diseño, ¿quiere reconstruir? Es decir, quiere que este nuevo rasgo que hemos puesto es el que corresponde al fichero con el que queremos trabajar. Sí, queremos que hacer una pieza con este taladro pasante. ¿Vale? ¿Qué ocurre? En los rasgos se acaba de detectar que hay un rasgo nuevo que está en azul porque no se ha ejecutado aún las operaciones. ¿Vale? Y este grupo de aquí ahora solo tiene 2 taladros, estos 2 taladros que están en azul. Y este otro grupo, que ya no es un grupo, es únicamente un único agujero, es este agujero de aquí y está en azul porque no tiene identificado las operaciones. ¿Vale? Sin hacer nada, si ahora ponemos simular y vemos la simulación, lo que ocurre es que el mecanizado funciona, pero no nos hace el agujero, porque al poner que regeneramos, ha sacado ese agujero porque ya no corresponde a este plan de procesos de antes. ¿Vale? ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Pues este agujero de aquí que está en azul hay que hacer sus operaciones.
sus estrategias de corte correspondiente. ¿Vale? Entonces ponemos generar plan de operaciones y lo que nos pregunta es, ¿quieres regenerar todas las operaciones o simplemente buscar las que no están hechas y añadirlas, que sería actualizar? Pues bueno, aquí nos daría igual porque no hemos tocado nada, pero lo suyo es pues poner solo actualizar porque solo queremos añadir ese nuevo taladro. Al poner actualizar, entramos aquí y vemos que ya nos ha salido otras operaciones nuevas, que están en azul porque aún no se ha generado su trayectoria, ¿vale? El procedimiento es exactamente igual, solo que ahora es solo de una parte de la pieza. Como esto es correcto, pues ahora lo que haríamos sería generar el camino de herramienta. Genera el camino de herramienta y ahora ya podemos simular el camino. Simularíamos y ahora efectivamente tenemos el tercer agujero, que sería pues pasante, ¿vale? Esto es una manera muy rápida de un cambio de diseño automáticamente. Podemos de forma muy rápida actualizar el programa CAM y volverlo a llevar a máquina, ¿vale? Pues eso sería la última parte de esta sesión, ¿vale? Lo que tenéis que hacer ahora, que sería un poco la parte más práctica por vuestra parte, sería que hagáis este ejercicio de aquí, ¿vale? Lo tenéis en aula virtual y simplemente de esta pieza intentad hacer lo mismo que hemos hecho antes. Generar los rasgos, generar las operaciones, hacer la simulación y ver si sois capaces más o menos de obtener el código que generaría esta pieza, ¿vale? Lo miráis y cualquier duda que tengáis me lo decís al foro, ¿vale? Pues nada más, ya hablamos. Venga, un saludo, hasta luego.